Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado 15 de agosto. Como cada fin de semana, llegamos a los hogares, las fincas y las comunidades rurales de nuestro país para llevarle la mejor información, acompañar sus historias y conocer también de cerca las situaciones que afectan a nuestros campesinos y productores del campo. En esta jornada continuamos acompañando a las familias colombianas que resultaron afectadas por el terremoto que ocurrió el pasado lunes. La emergencia ha dejado pérdidas humanas lamentables, daños en viviendas, vías, establecimientos comerciales y unidades productivas, además de generar preocupación entre las comunidades que aún enfrentan dificultades para acceder a alimentos, agua potable, servicios de salud y ayudas humanitarias. Además, vamos a entregar información útil sobre las recomendaciones que se deben tener en cuenta cuando se presente un terremoto como el de la magnitud 7.4 que se reportó el lunes. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Comenzamos esta jornada informativa aquí en Al Campo de Caracol Radio expresando un mensaje de solidaridad a las familias de los colombianos que perdieron a sus seres queridos tras el terremoto que se presentó el pasado lunes. Asimismo, extendemos nuestro acompañamiento a las comunidades rurales, agricultores y familias campesinas que también resultaron afectadas por esta emergencia. El terremoto no solo dejó consecuencias humanas y materiales en distintas zonas del país, sino que también impactó a productores agropecuarios que hoy enfrentan daños en sus viviendas, cultivos e infraestructura productiva. Ante esta situación, diversos sectores han destacado la importancia de unir esfuerzos para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas y, por supuesto, garantizar la continuidad de sus actividades. A esta hora de la mañana estamos saludando a doña Crucelina Chochó. Ella hace parte del resguardo indígena Papayo, que se encuentra ubicado en el Bajo San Juan, en el departamento del Chocó, y que también resultó duramente afectado. Doña Crucelina, un gusto saludarla, lamentamos lo que pasó en su resguardo, bienvenida al Campo de Caracol Radio, y por qué no nos comenta cómo fue el efecto de este terremoto en su comunidad. Pues la comunidad está muy afectada, como te comento, porque algunos se quedaron sin casa, las casas están buenas, pero uno no se sabe cómo están, porque ahorita la hija de mi hermana tenía la casa buena, pues ahí entraron, al entrar hoy, ahorita como media horita ya la casa está otra vez torcida y se va a caer. Entonces uno está preocupada, no solamente la caída, sino que algunas casas también están en malas condiciones. Casualmente yo estaba... ¿Aló? Sí, señora, la escucho. Estaba en la clase con los niños, pues todos los docentes estábamos con los niños, ahí es que fue el sismo. Yo no podía ni salir, me pensaba que ya estaba casi muerta con los niños porque me caí 6 veces con los niños para poder salir. Terrible. Y sacarlos de allá adentro fue muy difícil. Muy preocupada, pero sobresalí, y cuando los otros compañeros ya estaban por fuera, ojalá, no solamente lastimamos sí por salir, pero no pasó nada, ni herida grande, no, así leves. Sí. Pues la comunidad realmente está muy triste porque se sabe muy bien, los indígenas vivimos con la artesanía, con eso siempre han hecho sus casitas, y al caerse, pues uno también queda muy triste porque mi casa también está afectada en esta parte. Como yo hice fue con de cemento, y de abajo las bases están todo emboronadas, y también tengo un baño de cemento con los tanques hacia adelante, arriba, de 3 pisos para los tanques. Eso también está torcida solamente por caerse. Pues muy triste, se dañaron los platos, los vasos,
todas las cosas, televisores, hasta los motores que estaban ahí se aplastaron algunas. Pues triste porque usted sabe muy bien, comprar un techo es muy costoso, la alimentación, todo se dañaron, lo que estaban cocinando, porque al derrumbar todo eso se quedó, fue al piso. Pues para mí muy triste. Psicológicamente uno siente como vacío el cuerpo, uno no reacciona como normal, siente que el cuerpo está como moviéndose, pues algunos están enfermos, con dolor de cabeza, una señora ahorita lo llevaron con vómito, no se sabe qué pasó, a la otra señora estaba también golpeó la columna, está enferma, ahí lo tienen en una casa. Pues los niños con susto casi no quedan como bien, pues esperar, porque uno no sé, acá usted sabe muy bien, la comunidad está muy tirada, necesitamos realmente que la gente que tenga su pechito que nos ayude a la comunidad. Por ahora necesitamos la alimentación, como te había comentado, los techos, eso es lo más urgente para hacer las casas, porque de esperar otra cosa del municipio, eso se demora, porque ya del municipio hicieron una gira, no han llegado aquí en esta comunidad, pero usted sabe muy bien, el municipio pide a mucha gente, entonces al repartir queda es con 2 láminas, con 3 láminas, eso no sirve para hacer la casa, entonces eso es la más preocupación que uno hace, por lo menos uno se preocupa mucho por la familia, pero cómo apoyarlo, usted sabe muy bien que uno, cómo darlo, porque y ahí uno piensa como un vacío que a uno no tiene ni que ayudar, ni que pensar. Sí, señora. Yo me siento, de verdad, me siento como muy deprimida. Sí, señora, no, es muy triste y muy lamentable lo que están viviendo. Doña Cuselina, ¿cuántas viviendas son, hacen parte de su comunidad, del pueblito que ustedes viven? O del pueblo que viven, no digamos pueblito. Realmente, como te había comentado, son como 23 casas dañadas de una vez. Algunas están como torcidas por caerse, pero no se han caído. Pero eso también se afecta porque yo creo que esa casa no queda bien. Al uno entrarse allá, uno no se sabe en qué momento se va a caer. Varias casas quedaron torcidas. Entonces, la gente no puede ir a dormir en esa casa tampoco, porque no solamente los afectados no son los que se dañan realmente, sino también los que están torcidos también están afectadas a eso. Hay muchas casas que están torcidas, sí. ¿Y en dónde se están quedando? No, alguna. Yo casualmente tengo una cocina de madera. Ahí me vinieron mi familia, alguna familia que tengo allá, y la otra familia fueron en la otra casita, así reunida, recogida, y otra familia en otra familia casa que quedaron un poquito buena, ahí están alojadas. Aquí yo tengo 2 familias, 3 familias tengo acá en mi casa. ¿Y hasta el momento no han recibido ayuda de nadie? No, nada. Acá usted sabe muy bien, acá no pasa nada. Acá por hacerlo no pasa nada, porque uno espera eso del municipio, eso no pasa nada. Va a dar eso, pero ya demoraría, porque mientras tanto que una familia tenga 6 o 10 hijos o 12 personas que viven en una casa pequeña, es mucha gente. Para tener una casa más rápido no hay solución de eso. Doña Cuselina, nosotros la conocemos a usted personalmente por esas artesanías, pero ¿todo el pueblo se dedica a esta actividad? Sí, algunas mujeres sí. No son pocas que no dedican, pero algunas sí dedican con artesanía, sí. Ahora, y por eso cuando uno está en la feria, ellos en esperanza de eso para el estudio, no solamente para la casa, sino para el estudio, para sostener la familia. Esa es la economía que nosotros tenemos acá. Por eso cuando la artesanía de Colombia, cuando a uno no lo venden el stand, entonces uno queda ahí deprimida, porque lo que yo tengo recogida es de todas mujeres que vienen a vender acá. Uno a veces se recoge para llevarlo. Pues sí.
Es decir, ustedes lo que necesitan en estos momentos es una ayuda directamente del gobierno para reconstruir sus viviendas y Sí, mirar cómo así es. comienzan a Sí, trabajar nuevamente. sí, ya trabajar, porque algunas ya están recogiendo los techos que quedaron un poquitico buenas, algunos ya están dañadas, están recogiendo así, entonces esperar una ayuda rápida no llegaría, porque eso es muy difícil. Ujú. De San Juan no llega Esperar nada. al municipio, no, eso no, se demora porque yo te había comentado, eso llega es entre un mes, entre 2 meses, llegaría a Mm. los techos, 4 techos, a la familia de edad. Con ese techo no alcanza a hacer una casa realmente que ellos han tenido una casa adecuada para vivir con la familia. Más o menos cuántos habitantes tiene su comunidad. Mi comunidad es muy grande, somos como 800 y pico de habitantes, de ahí son muchas casas, se han, viven en cada uno su casita, entonces algunas, como te había comentado, Ujú. han quedado un poco como chuecas, Claro. pero viven, y algunas que sí, realmente muy tristes de verdad. Sí, señora. La mayoría son artesanas, las mujeres, y la otra parte se dedica a la agricultura, ¿verdad? Sí, sí, agricultura y pesca, también de la casa que la gente vive en su agricultura, de la pesca para poder sobrevivir con la familia. Sí, señora. Y la economía es de artesanía, es el único la economía porque acá no tienen trabajo, los docentes que tienen su sueldito, pero los restos todos viven así con su propio recurso. Claro. Finalmente, doña Cuselina, ¿cuál sería ese llamado, no para el gobierno departamental, sino para el gobierno nacional que la escuchan a esta hora? Pues digo al gobierno nacional que nos apoye en este caso en conseguir los techos, también los tanques que han dañado y también los utensilios, las cobijas, toda la alimentación también primordial en este momento, que nos ayude a la comunidad de Papayo, no solamente de Papayo, porque hay una comunidad también están afectadas así en el San Juan, varias comunidades, no solamente Papayo, sino que son de la orilla del litoral del San Juan, como Chachajo, Agua Clara, Guarataco, Burjón, muchas comunidades para arriba también están afectadas en esa parte. Doña Crucelina, de verdad, muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio, y también el llamado que usted le está haciendo al gobierno nacional para que no se olvide de las comunidades indígenas, en este caso del Papayo, que está en la cuenca del Bajo San Juan, que también resultó afectado por este terremoto, así como otras comunidades que también requieren de la ayuda del gobierno central. Doña Crucelina, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias por informarnos. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. En esta mañana de sábado continuamos hablando del terremoto que afectó al territorio colombiano el pasado lunes, con un número trágico de víctimas, pero también afectaciones, familias que lo perdieron todo, no solamente en las zonas urbanas, sino también en la parte rural, y de ahí la importancia de establecer cuáles son los mecanismos de protección que debemos tener en cuenta a la hora de que se presente un fenómeno como estos. Nos acompaña a esta hora de la mañana el ingeniero Víctor Naín Piñeros, docente estructural del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Uniagraria. Profesor, bienvenido al campo de Caracol Radio, buenos días. Buenos días, mucho gusto, Víctor Naín Piñeros. Profesor, la gran pregunta, ¿esta clase de terremotos, de sismos, son predecibles o no? No son predecibles, pero digamos que la frecuencia tiene que ver con la energía que se esté como acumulando en las placas tectónicas. Al principio, con lo que dijo el Centro de Atención de Riesgos sobre el sismo, parecía que fuera un sismo superficial, pero al final está a más de 100 kilómetros, entonces tiene que ser la placa de Nazca tratando de hacer subducción o meterse, coloquialmente hablando, meterse debajo de la placa suramericana. Entonces, por eso se sintió tan fuerte, digamos, en el eje cafetero,
con otras fallas que hay más superficiales, pues ayudan a aumentar un poco esa capacidad que tiene para el sismo. Ingeniero, ¿por qué si en Bogotá se sintió tan fuerte, en otras zonas como son el Valle, parte del eje cafetero, Chocó y en otras zonas sí causó estragos? Sí, digamos que si ustedes notan o vamos a notar, en el norte y en el occidente de Bogotá se sintió un poco más fuerte, porque esas zonas fueron como lagunas en la antigüedad y los suelos son un poco más blandos. Lo que pasó en el eje cafetero es que están cerca de una zona de fallas que se llama Romelia, pero esa está un poco más arriba, por allá 30, 35, 40 kilómetros debajo de ello. Entonces eso hace que se sienta un poco más. Si ustedes vieron, el epicentro fue en el Chocó, entonces está muy cerca de esa zona de Cali, y la onda pues se sintió un poco más. Además, por el tiempo en que se demoró, casi un minuto de intensidad de movimiento, pues eso hace que las edificaciones más altas vibren un poco más, y por eso las afectaciones en edificaciones altas. ¿Uno podría hablar que tiene una relación este terremoto con el de Venezuela o son totalmente diferentes? No, son diferentes. Las placas son diferentes, y además el de Venezuela fue por fricción de placas. Entonces, y esta es, por lo que le digo, es como un choque donde la placa de Nazca quiere hacer subducción, quiere como meterse debajo, y esa energía que se libera pues hace que las placas que están más encima, como esta de Romelia, estas placas se muevan un poco más y vibren un poco más. Ahora, otra cosa, ingeniero, es que las viviendas que colapsaron, aunque habían algunas viviendas nuevas, la gran mayoría son viviendas muy antiguas que no tenían ese mecanismo de sismorresistencia. ¿A eso se debe que algunas viviendas hayan colapsado? Sí, señor. Digamos que nosotros tenemos una norma muy exigente, que es la norma sismorresistente de 2010, pero también digamos que esa norma ayuda mucho para que no colapsen las estructuras. Pero la mayoría de estructuras en Colombia son construidas, digamos, ilegalmente, entre comillas. Tratan de ser, digamos, estructuras que las construyen las mismas personas, sin ayuda de un ingeniero, ni tampoco con firmas de curadurías, o tampoco están avaladas en los municipios por las secretarías de planeación, que es la parte técnica que podría avalar donde no hay curadurías. Entonces, esto hace que estas estructuras no tengan, digamos, vigas y columnas de confinamiento. Si ustedes notan, no más en Bogotá, si ustedes van a las zonas, digamos, de estratos bajos, ustedes se dan cuenta que las estructuras, digamos, que están diseñadas para un piso, le ponen un segundo piso, le ponen un tercer piso, pero nunca, solo ponen la placa y los muros con estos ladrillos de baja calidad, digamos, de arcilla, y que no tienen, digamos, refuerzo, y esto hace que las estructuras sean un poco más vulnerables, porque también hay algo que hablar sobre esto, y de pronto digamos que las autoridades tanto académicas, cualquier stakeholder que esté trabajando, cualquier actor debe tener en cuenta lo siguiente: siempre estamos nosotros usando la gestión del riesgo desde la amenaza, pero nunca tratamos la gestión del riesgo, o no hemos venido tratando de minimizar esto, pero hay que utilizar la gestión del riesgo desde la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable estamos? Y de verdad que en Colombia estamos muy vulnerables por este tipo de construcción, que no tenemos, digamos, la suficiente, digamos que la interventoría, no supervisamos estas construcciones en debida forma. Ahora, me imagino que si eso pasa en las grandes ciudades, en las zonas rurales el problema aún es mayor. Claro, sí, señor. El problema de que la construcción sin estas debidas normas se den,
pues no ayuda tampoco en las zonas rurales. Y digamos que también deberíamos, ya que tenemos un nuevo gobierno, que el gobierno entrante saque el decreto para poder sacar adelante la nueva norma sismo resistente. Aunque la norma sismo resistente 2010 es muy buena, ya se hizo en la Asociación Sismológica de Colombia, ya se hizo un documento que es el AIS 100-24, que es como podría ser la nueva, es como un proyecto sismo resistente. Lo único que falta jurídicamente es que, digamos, se siente el gobierno con la asociación para generar la nueva norma sismo resistente y actualizarla. Ahora, una persona que lo está escuchando a esta hora está en estas zonas donde se presentaron o se presentó este terremoto, tiene que revisar muy bien la estructura de la edificación y cuáles son esas, llamémosle, alertas de que la casa o el edificio o la vivienda podría tener daños estructurales. Sí, señor. Las principales alertas es que las fisuras sean en diagonal o en X, o que se vea una forma de C o de U. Esas formas, si usted ve que sus grietas principalmente están en diagonal, pues es un síntoma de alerta al que debemos llamar a un ingeniero. Siempre debemos tratar. Ahora en Bogotá hay unas afectaciones en unos edificios altos que pareciera que solo es de muros porque no se ve, digamos, las grietas en las estructuras, en la parte de las columnas o las vigas, pero de todas maneras hay edificaciones que están hechas de muros estructurales con otro tipo de estructura. No tiene que ser aporticada como es el pórtico, que es de vigas y columnas, sino puede hacer con muros. Entonces tendríamos que tener la visualización de un ingeniero estructural para ver si se afectó la estructura, porque también digamos algunos hidráulicos. Tengo información de que algunos edificios fueron afectados en sus tuberías. Entonces, al moverse, pues las tuberías son de PVC y usted se imaginará que esta energía también daña las estructuras y puede también generar humedades hacia la estructura y dañar. Y si hubo una especie de afectación al concreto y abrió, digamos, espacio para que entre el agua al acero, pues lo puede oxidar y esto puede afectar también las estructuras. Entonces, el llamado es que si usted ve grietas en diagonal más que todo, en forma de C, en todo el muro, pues entonces llamar, digamos, a una autoridad en las unidades de gestión del riesgo o en el municipio, en las alcaldías, y que pues un ingeniero vaya a revisar estas afectaciones. Finalmente, ingeniero, ¿se pueden volver a presentar nuevos terremotos? ¿Hay que estar alertas? ¿Recomendaciones? Las recomendaciones es tener agua muy cerca, tener que en las oficinas, digamos, no sé usted, Luis, si sus compañeros tienen los números de las personas con las que usted convive. Uh-huh. Es mejor que las personas con las que usted está en la oficina también tengan estos números para saber con quién comunicarse, porque usted puede estar afectado. Entonces, digamos, las personas que están en su oficina también deben conocer los números con el que usted más se la pasa. Voy a hablar un poco coloquial. Con el que más se la pasa usted, que tenga los números también de sus allegados y su núcleo familiar. Primero, tener agua muy cerca y tener un punto de encuentro donde no haya estructuras muy cerca. No entrar en pánico. Nosotros tenemos que hacer un poco más de simulacros y en los colegios pues tratar de que a los niños enseñarles un poco más, porque los niños son un poco más vulnerables que nosotros como adultos. Entonces sí pueden haber réplicas, digamos que hasta ahora hubo el choque, uh-huh, pero cuando se devuelva la placa pueden haber un poco de movimientos también. No se pueden predecir, pero sí podemos actuar antes para tener en cuenta de que tengamos agua, tengamos un pito, linterna, o sea, el celular cargado, por si acaso. Eso nos ayuda un poco. Pues ingeniero, de verdad, muchísimas gracias, muy amable por habernos explicado todos estos detalles, recomendaciones sobre estos temblores o estos terremotos como el que pasó ahora en Colombia. Muy amable, gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Muy amable por su llamada. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio.
Avanzamos en esta mañana de sábado aquí en el campo de Caracol Radio y hay que indicar que un temblor o un terremoto vuelven a poner sobre la mesa la importancia de mantener la calma y estar preparados ante cualquier emergencia. Las autoridades han recomendado identificar rutas de evacuación, asegurar objetos que puedan caer y contar con un kit básico de atención. Estas recomendaciones no solamente son para las ciudades, sino también para los agricultores, los campesinos que viven en nuestras zonas rurales del país. Precisamente para hablar sobre este particular nos acompaña don José Ramiro Bertieri, quien a propósito tiene una cartilla que la denomina Un día después del temblor. Don José Ramiro, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Enrique, muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Al Campo de Caracol Radio y pues siempre es bonito estar aquí en este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Don José Ramiro, el temblor que se presentó el pasado lunes, pues obviamente afectó ciudades principales, pero también a zonas que se dedican a la producción de alimentos, a comunidades indígenas, comunidades afro, en diferentes zonas del territorio colombiano. Usted tiene esta cartilla, un día después del temblor. ¿Qué hay que hacer un día después del temblor en el caso de las personas, de los colombianos que están en la ruralidad? Luis Enrique, bueno, en un contexto cortico, y es que yo trabajo en algo que se llama gestionar conocimiento y la contribución que hacemos desde Regreso al Campo es justamente como entregarle a la gente como un qué hacer, ¿no? ¿Cierto? Es cómo arrancamos esto. Y pues en la cartilla planteamos algunos temas. Creo que el primero es tal vez el más importante y es hablar bien, con la verdad, con calma, tener mucho cuidado de la información falsa, tener mucho cuidado de no difundir pánico. Está bien tener miedo, pero no lo aumente, entienda, digamos, un poco la asertividad que se necesita para hablar de esto y algo muy importante es no promover temas, situaciones que generen división, peleas tontas. O sea, ahora hay un foco es si estamos bien, cómo ayudamos a otros, si tenemos problemas, cómo avanzamos en resolverlos. Y ya los otros temas hay que aprender a de pronto dejarlos para después, o habrá otros espacios eventualmente. No digo que hay que renunciar al debate, pero ahorita es un tema de solidaridad sobre todo. Claro, primer paso, solidaridad. Segundo, atender la familia y luego reiniciar todas las actividades. Sí, clave lo que mencionas, Luis. En cualquier ámbito que tenga que ver con situaciones de emergencia, típicamente el mensaje es: primero, asegúrese usted como persona, asegure su entorno. Entonces, si una persona tiene su vivienda deteriorada, pues no puede ir a correr a bregar a ayudar a otros, tiene que bregar a arreglar su vivienda, si está en un riesgo. Si una familia tiene una persona con una situación de salud compleja, pues le toca concentrarse en eso, que es lo primero, y antes de pensar en que puede trabajar o ayudar a otros. Y en la medida en que eso se va afianzando, entonces hay un efecto red y quienes están bien pueden ir ayudando a otros, pero también es importante eso, es decir, no quedarme como yo estoy bien, ya los demás no me importan. No, como yo estoy bien, puedo ayudar a otros, pregunto cómo puedo ayudar, planteo de lo que tengo que puedo ofrecer. Don José, hay una particularidad del campesino colombiano que es muy solidario, y cuando se presentan estas dificultades, y usted más que nadie lo conoce, se hacen actividades con los amigos, los vecinos y también con los tradicionales mandatos. Esto sí que es fundamental para reiniciar, para volver nuevamente a la vida normal a pesar de todas las dificultades que dejó este terremoto, tristezas, muertes, desolación. Luis Enrique, sí, y estás planteando dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la recuperación de lo material, que no es menor, porque pues de lo material es el techo de la vivienda que nos protege, el camino que nos permite movilizarnos, pero también está lo emocional, y lo emocional es
sentir el abrazo solidario del vecino, sentir que uno está conectado con otras personas en un propósito común. Algunos casos, por ejemplo, de la gente que tiene familiares en otras regiones, entonces la posibilidad de comunicarse. Y a veces hay mucho por ayudar porque de pronto alguien no tiene internet o se le dificulta o hay un problema para comunicarse, pero otra persona que tiene más habilidad, y en esto los jóvenes juegan un papel especial, puede ayudar mucho, ¿cierto? Entonces, desde temas tan simples como no tener recursos para un paquete de datos hasta cosas como, no sé, la configuración o el acceso a información o cosas de ese estilo de los artefactos. Y no hay que ser indiferente, ¿no? Absolutamente. Y creo que este mensaje es como de la ruralidad para la vida urbana. La vida urbana a veces es muy indiferente en su cotidianidad. En la ruralidad tradicionalmente hemos sido más solidarios y este es el momento de serlo a cual más. Insisto mucho, si uno ya pudo resolver y atender su situación, trate de ver cómo puede ayudar a otros. ¿Qué otros aspectos destaca usted en esta cartilla que son fundamentales y claves para superar dificultades, problemas como este terremoto en el campo colombiano? Temas claves. Uno, hacer como ese panorama de cosas por hacer y validar qué podemos hacer, e incluso como en un ejercicio de continuo, no digo día a día, aunque pudiera ser día a día, pero de qué logramos avanzar hoy, qué nos falta, ¿cierto? Entonces ese tema de ir priorizando cosas, ir cerrando brechas, no sentarse a esperar que llegue el Estado, el gobierno, el alcalde, el político, porque probablemente nunca van a llegar y aunque lleguen, pues es complicado porque no siempre las soluciones llegan a la medida de lo que la gente necesita. Y una muy importante, trabajo concertado. Estos no son momentos para que alguien se erija como es que aquí yo doy órdenes y los demás tienen que hacerme caso, no. Propongan ideas, concerten cómo hacer las cosas y construyan en comunidad cómo ir cerrando las brechas que están afectando a la gente, ¿cierto? Y si hay problemas grandes que ya se salen del alcance, entonces pues ahí sí invocar el apoyo institucional, que pues finalmente para eso está el gobierno y el Estado, para decir, no, aquí tenemos un tema que no lo podemos resolver con nuestro esfuerzo y nuestros recursos, necesitamos la ayuda de la alcaldía, de la gobernación, del gobierno nacional o de quien corresponda. Esa es como una ruta básica para actuar en estos momentos. Ahora, don José, una enseñanza que nos deja estos fenómenos naturales es que no solamente en las grandes ciudades, sino también en el campo colombiano, nos tenemos que preparar con planes, programas para afrontar emergencias como esta, un terremoto, una avalancha o una sequía como la que se proyecta con el fenómeno del Niño. Luis Enrique, me va a excusar porque va a sonar propaganda, pero eso es lo que hacemos en Regreso al Campo. Nosotros tenemos un trabajo pensado en agroecología y en, digamos, toda una noción de transformación de la ruralidad, no solo, digamos, en cómo cultivar, sino cómo preservar el ambiente para atender eventos climáticos extremos, cómo transformar, por ejemplo, las construcciones para que sean sostenibles, temas de bioconstrucción, pero al mismo tiempo resistentes, por ejemplo, a estas circunstancias, y cómo prepararnos para situaciones como lo que mencionas, por ejemplo, del fenómeno del Niño o de eventos climáticos extremos, con acciones que se hacen en el día a día. Entonces, sí, claro, el terremoto nadie lo puede prever, pero uno puede estar mucho mejor preparado para eso. Y el problema es que solamente nos arrepentimos de no haber diseñado o estructurado un plan cuando se presentan estas emergencias. Sí, aunque yo creo que en algo ha ido mejorando esa perspectiva, creo que hoy hay más conciencia, hoy hay simulacros, hoy hay brigadas, hay unos trabajos de prevención y atención del riesgo que se han venido desarrollando y algo queda, yo creo que de a poco, pero estamos un poco mejor preparados. Pero ¿sabes qué sí afecta mucho? Sí, la despoblación rural que hablamos hace un tiempo, porque hay zonas donde no hay gente. Y si no hay gente, ¿quién atiende a otros?
esa sí es un reto. Claro, y el otro aspecto, que la población está envejeciendo, ¿no? Y la población adulta mayor tiene necesidades especiales, ¿cierto? Necesidades que Sí. no solo tienen que ver con salud, sino emocionalmente, cómo le llegas. O sea, entonces también hay un trabajo de entender justamente comportarse de manera empática, ponerse en el lugar del otro y si uno quiere ayudarlo no es desde lo que yo creo que necesita, sino desde lo que esa otra persona me dice que necesita. Y finalmente, don José, para los habitantes, para las personas que están en las zonas rurales, para nuestros campesinos, nuestros agricultores, las comunidades indígenas que también nos escuchan, ¿cuál sería esa recomendación y ese mensaje? Pues en general creo que hay un tema de movilizarnos muy desde la solidaridad, no desde la indiferencia, en aprender a construir entre todos. Es un momento para ser mucho mejores incluso que nuestros líderes, lo digo con crítica, pero pues es también una realidad porque lamentablemente hemos visto muchos mensajes no acertados de nuestros líderes y creo que la población puede ser superior a eso y debe serlo. Ese es tal vez el mensaje más importante y pues en Regreso al Campo nosotros tenemos publicada la cartilla, tenemos también muchos materiales, muchas cosas que en general se alinean con esto, pero pues en la coyuntura la cartilla está disponible para que la puedan descargar, porque también es un tema complejo, ¿no? Sí. Mucha gente dice yo quiero ayudar, pero ¿cómo empiezo? Bueno, aquí tienes un punto de partida de cómo puedes empezar desde tu familia, tu entorno, tu vereda, tu barrio, tu pueblo, e ir extendiendo ese trabajo solidario a otros. Pues don José Ramiro, como siempre, un gusto hablar con usted en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio con estas recomendaciones, esta cartilla que llega directamente al campesino, a las personas que viven en la ruralidad. Don José, muchísimas gracias. Luis Enrique, muchas gracias. Siempre es una bonita oportunidad venir y compartir aquí en el campo de Caracol y pues un saludo solidario a toda la gente de la ruralidad en Colombia. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Avanzamos en esta mañana de sábado aquí en el campo de Caracol Radio y continuamos con nuestra solidaridad acompañando a todos los colombianos que resultaron afectados por este terremoto del pasado lunes, pero también a los campesinos, a las familias de la ruralidad que resultaron impactadas en Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. El sector lácteo y otros gremios del agro están presentes ayudando a las miles de familias damnificadas. Nos acompaña a esta hora de la mañana la doctora Ana María Gómez, presidenta de Asoleche. Doctora Ana María, bienvenida al campo de Caracol Radio. Buenos días. Luis Enrique, muy buenos días a usted, a la audiencia. Y por supuesto, a través de sus micrófonos, un saludo de solidaridad, de hermandad con las personas más afectadas, todas las personas afectadas por esta tragedia natural. Doctora Ana María, ¿cómo Asoleche se vincula, va a ayudar a todas las familias que resultaron afectadas por este terremoto? Mire, Luis Enrique, las empresas afiliadas a Asoleche, las empresas procesadoras de la leche, normalmente, esto es decir, fuera de estos momentos tan difíciles de tragedia, suelen aportar producto procesado ya a bancos de alimento a través de distintas instituciones y por supuesto en un momento tan desafiante como este, esas ayudas se potencian. Yo le puedo contar que ya hay varias de las empresas afiliadas a nuestro gremio que han hecho y han participado desde el primer momento que se supo este doloroso momento para Colombia, han aportado producto procesado. Ahora lo que se está haciendo en coordinación, con los gremios ganaderos de productores es unir las manos con los distintos eslabones de esta cadena láctea que es tan importante para que los ganaderos con su voluntad están totalmente listos a donar litros de leche cruda. Ellos ponen la materia prima. Nosotros como industria ponemos el procesamiento
de esa leche, de esa materia prima, digamos, en presentaciones que sean adecuadas para atender este momento. Bien sabemos, Luis Enrique, que ahorita oía yo noticias de los colegas suyos de que, por ejemplo, en Chocó el problema de falta de la luz, los alimentos se están dañando en neveras. Esto lo reportaban hoy. Entonces, esto para decirle que estamos muy atentos a procesar esta leche cruda en formatos, en presentaciones que puedan resistir las condiciones, como son una leche UHT o una leche en polvo. Y también se une el eslabón distribuidor, el eslabón logístico para poder llegar a esas cadenas. Entonces, en este momento se está haciendo esa coordinación entre los distintos eslabones con un mensaje, y es que invitamos a otras cadenas económicas, a otras cadenas del sector agro a que se integren los distintos eslabones, pues así se potencia aún más el alivio que se pueda llevar a través de estas ayudas. La entrega de la carne y la leche, bien sea cruda o procesada, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo se está articulando para que sea de una manera coordinada? Mire, yo digamos de la carne no puedo hablar, nosotros representamos más a la parte del sector lácteo, pero justamente, y ayer estábamos trabajando muy intensamente en eso, estamos viendo cómo logramos que se entregue, digamos, en unos centros específicos para que el procesamiento sea efectivo y ágil, ¿sí? Entonces, justamente en esto estamos trabajando con colegas como ANALAC, el gremio de los ganaderos, para mirar dónde se van a hacer esas recogidas, digamos que no haya mucho desplazamiento necesariamente desde los centros de acopio al procesamiento y poder hacer esto de la manera más efectiva. Se está hablando por parte de las ayudas que llegan, que se están concentrando primordialmente en las grandes ciudades, en los puntos que pues han tenido mayor visibilidad, pero en las zonas rurales, doctora Ana María, no están llegando las ayudas. ¿Estas ayudas también podrían ir a las zonas rurales del país? Claro, Luis Enrique, ese es el objetivo. Y venga, le digo una cosa, aquí entra un actor muy importante también de nuestra cadena, que son todos los organismos oficiales que en este momento se están encargando con tanta dedicación de atender esto, ¿sí? Es importantísimo, y eso es un mensaje que queremos mandar también desde Azoleche, que para que estas ayudas sean efectivas se puedan coordinar también a través de organismos oficiales que lo hagan. Y ese es nuestra mayor, digamos, preocupación en este momento y objetivo, y es que realmente lleguen también a zonas rurales. Hemos visto pues en videos, en distinta información que se ha difundido, esa afectación también de la zona rural, del campesino, y eso sí que es importante. En ese sentido también le cuento que estamos en contacto con autoridades, con el Ministerio de Agricultura, pues para que se prioricen desde allí también las zonas rurales que han sido afectadas, pero sobre todo, Luis Enrique, para que después de que pasa, digamos, este momento inicial del golpe de la tragedia, pues a través de los programas de reconstrucción también se incluya a todo el sector rural que ha resultado afectado, porque bien sabemos que una vez los micrófonos, digamos, se apagan un poco y los focos de alguna manera se vuelve a la normalidad, pues igual la tragedia continúa para las personas afectadas. Entonces, nuestro objetivo también es trabajar mancomunadamente, apoyar para que a esas zonas rurales, esas personas del campo afectadas, pues puedan tener esas ayudas para retomar sus vidas y sus maneras productivas, ¿no? Sí, señora, y como usted lo ha dicho, en este momento pues se está concentrando la ayuda, pero viene después el proceso de reconstrucción. ¿Hay alguna cifra, no sé si en ese diálogo con el ministro Indalecio Dangond, sobre el número de productores de leche, esos pequeños agricultores que tienen 1, 2 o 3 vaquitas, pero que también resultaron afectados por este terremoto? ¿Hay alguna cifra o todavía no? Todavía no, Luis Enrique, y justamente en eso estamos trabajando, y por eso le digo que es muy importante, y el mensaje es trabajar en cadena. En ese sentido, los colegas de los gremios ganaderos están tratando de levantar esa información en articulación con el ministerio, pero sé además, digamos, eso sí le puedo compartir con todos los oyentes, que el gobierno, a través del ministro Dangond, de todo su equipo, están absolutamente concentrados en poder determinar y levantar esta información, pues para poder hacer esas ayudas efectivas. Claro, porque el ministro ya anunció una hoja de ruta y un plan de ayudas que me imagino está coordinado con ustedes para llegar a ese agricultor que está en una zona muy apartada y no tiene tanta visibilidad. De acuerdo. Esa parte es muy importante, y en la medida que, digamos, nosotros ya en nuestro papel de ciudadanos
podamos hacer esos aportes y esas ayudas, pues hacerlo, ¿no? Informarse uno a través de quién está haciendo eso, instituciones que estén, digamos, direccionadas, por ejemplo, a atender los colombianos, los compatriotas del campo que se han visto afectados. Finalmente, doctora Ana María, ¿cuál sería ese mensaje para el pequeño agricultor, para los damnificados de estas ayudas que ustedes están entregando? ¿Cuál es ese mensaje? Mire, lo primero es un sentimiento y un abrazo solidario, ¿sí? Segundo, y muy importante también, es establecer estos canales de comunicación, es organizarnos para poder digamos, llevar esas ayudas y que sean efectivas, es decir, que además, y en eso queremos insistir mucho, de atender ese primer impacto de la tragedia, como puede ser la disponibilidad de alimentos o de agua, de energía que hemos visto, ¿no? Se comienza en paralelo a trabajar para recuperar ese modo de producción, esa manera de ganarse la vida. Entonces a ellos eso es poder que también pues puedan levantar la mano, que se organicen. Muchos de ellos, usted lo sabe mejor que yo, Luis Enrique, pues están agrupados en asociaciones. Entonces a través de estas asociaciones organizarse para poder llevar esta voz y levantar ese brazo para que se puedan recibir esas ayudas, particularmente pues las que está disponiendo el Ministerio de Agricultura, y poder paliar esas necesidades. Yo creo que no hay ayuda que a uno le quite pues el impacto y el dolor, especialmente si uno perdió familia o si se vio afectado, está herido, o si perdió su casa, sus cultivos, ¿sí? Pero pues en algo poder apoyarse para retomar la vida, y un mensaje de fe y esperanza. Es el campo colombiano el que los mueve, el que mueve a Colombia, el que realmente nos hace estar orgullosos de este país, y bueno, ahí estamos con ellos. Claro, sí, señora. Doctora Ana María, muchísimas gracias como siempre, ¿no? Muy gentil. Luis Enrique, gracias, y especialmente destacar la labor de ustedes, de los medios, que realmente han sido estos vasos de comunicación, estos canales amplificadores de estos mensajes de la necesidad, y por supuesto dar este mensaje de apoyo a nuestros hermanos colombianos afectados. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar mañana, domingo 5 y 5 de la mañana, para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten en el agro colombiano. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, y en este caso para todas las familias que han resultado damnificadas por este terremoto, también a los campesinos, a las personas que viven en la ruralidad. Feliz inicio de sábado y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.